En la religión católica, la pregunta de ¿quién creó a Dios? Tiene una respuesta fundamentalmente relacionada con la naturaleza misma de Dios como ser eterno e inmutable. Según la doctrina católica y las enseñanzas bíblicas, Dios no fue creado por nadie, ni en ningún momento tuvo un principio, ya que Él es el ser eterno, sin comienzo ni fin. Esta idea se encuentra reflejada a lo largo de las Escrituras y es central en la comprensión cristiana de la divinidad. A continuación, exploramos esta cuestión desde la perspectiva teológica y bíblica. La eternidad de Dios en la Biblia. El concepto de que Dios es eterno y no creado es fundamental en la religión católica y se encuentra en varias partes de la Biblia. En el Antiguo Testamento, el libro de Isaías dice, ¿a quién, pues, me haréis semejante, o me compararéis, dice el Santo? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No lo habéis comprendido desde los fundamentos de la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Isaías 40, 25-28. Aquí se hace referencia a la singularidad de Dios, que no tiene comparación ni igual en todo el universo. Uno de los pasajes más representativos sobre la eternidad de Dios se encuentra en el Salmo 90, 2, que dice, antes que nacieran los montes, y que tú formases la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta los siglos, tú eres Dios. Este versículo subraya que Dios existe desde antes de la creación del mundo y que su existencia es infinita, sin principio ni fin. En el Evangelio de Juan, también se refleja la eternidad de Dios a través de la persona de Jesucristo, quien es presentado como la palabra eterna de Dios. El evangelista Juan escribe en su primer versículo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Este pasaje muestra que la palabra, identificada con Jesucristo, ya existía antes de la creación del mundo, y es, de hecho, Dios mismo. Esto implica que Dios, en su naturaleza, no tiene origen y siempre ha existido. La filosofía teológica católica. En la teología católica, la cuestión de la creación de Dios se aborda principalmente a través del concepto de la autoexistencia de Dios. Dios no depende de nada ni de nadie para su existencia, ya que Él es el ser necesario, lo que significa que su existencia no es contingente ni depende de causas externas. Esta idea fue desarrollada por filósofos como Tomás de Aquino, quien en su obra Suma Teológica explicó que Dios es un ser cuya existencia es intrínseca a su naturaleza, a diferencia de los seres creados, cuya existencia depende de algo distinto de ellos. Tomás de Aquino, al estudiar las pruebas de la existencia de Dios, establece que, mientras todos los seres creados tienen una causa, Dios es esa causa primera que no tiene causa. Esta es una de las 5 vías o demostraciones que Aquino presenta para argumentar la existencia de Dios, y parte de la premisa de que todo en el universo debe tener una causa, pero debe haber una causa no causada, que es Dios. La doctrina católica también rechaza la idea de que Dios sea creado o que haya podido surgir de algo anterior a Él. Dios, por su propia naturaleza, es eterno e inmutable, lo cual significa que no está sujeto a las limitaciones de tiempo o espacio como los seres creados. Es el fundamento último de toda realidad, y su existencia trasciende completamente las leyes de la naturaleza que rigen el mundo material. El misterio de la Trinidad. En la religión católica, se enseña que Dios es una en esencia pero trino en personas, el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Cada una de estas personas es completamente Dios, pero no hay 3 dioses, sino un solo Dios. Esta doctrina se basa en las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios y las cartas apostólicas. El concepto de la Trinidad no implica que Dios sea creado por algo o alguien más bien, cada una de las 3 personas es eterna y existe desde siempre, en una unidad perfecta. El Padre es la fuente de la divinidad, pero esto no significa que el Padre haya creado al Hijo o al Espíritu Santo. En el cristianismo, se entiende que la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es eterna y no sujeta al tiempo. La creación del mundo. Aunque la pregunta sobre quién creó a Dios tiene una respuesta clara en el contexto cristiano, Dios no fue creado, la Biblia también aborda cómo Dios creó el universo y todo lo que en él existe.
El relato más famoso de la creación se encuentra en el libro del Génesis, en el que se describe que Dios, por su propia voluntad y poder, creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. En Génesis 1:1, se afirma, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta acción de creación no fue una necesidad de Dios, sino una expresión de su voluntad libre y amorosa hacia la creación. Dios, según la enseñanza católica, no es un ser limitado, sino un ser infinito que, por pura generosidad y bondad, decide crear el mundo y la humanidad. Esta creación es una obra de amor y de libre albedrío divino, en la que Dios no solo creó el mundo material, sino que también creó a los seres humanos con libertad, razón y la capacidad de amarle. El misterio de Dios. A pesar de las claras enseñanzas bíblicas y teológicas, la cuestión de la eternidad y la naturaleza de Dios sigue siendo un misterio para los seres humanos. La mente humana, limitada por el tiempo y el espacio, no puede comprender completamente la grandeza y la eternidad de Dios. Este misterio invita a los creyentes a vivir en humildad y reverencia, reconociendo que lo que se entiende de Dios es solo una pequeña parte de su ser infinito. La eternidad de Dios, un misterio insondable. En la tradición católica, la afirmación de que Dios no fue creado es central, pero también lo es la enseñanza de que Dios es eterno. En este sentido, el concepto de eternidad que la religión católica atribuye a Dios va más allá de simplemente ser, sin principio ni fin, en un sentido temporal, implica una comprensión filosófica y teológica más profunda. La eternidad de Dios no es simplemente una duración infinita en el tiempo, sino que, de acuerdo con la teología cristiana, Dios está fuera del tiempo. El tiempo es una característica de la creación, mientras que Dios, al ser trascendente, no está sujeto a las limitaciones del tiempo que afectan al mundo material. La Biblia también resalta este concepto. En Salmo 90:2, se dice, antes que nacieran los montes, y que tú formases la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta los siglos, tú eres Dios. Esto indica que Dios existe antes que el mismo tiempo, es decir, Él no está condicionado por el tiempo. La eternidad de Dios es, por tanto, una eternidad fuera de las categorías temporales que nosotros podemos comprender, lo cual hace que el concepto de su existencia sea un misterio insondable para la mente humana. En términos filosóficos, la eternidad divina ha sido interpretada por grandes pensadores cristianos, como San Agustín de Hipona, quien planteó que el tiempo es una creación de Dios. En sus obras, San Agustín reflexionó sobre la naturaleza del tiempo y cómo, para Dios, todo es presente. Para el ser humano, el tiempo se distribuye en pasado, presente y futuro, pero para Dios, todos estos momentos están presentes simultáneamente. Esto refuerza la idea de que Dios no es una realidad sujeta a la evolución temporal, sino que es el ser eterno e inmutable, cuyo presente es eterno. La revelación de Dios como Trino, el misterio de la Trinidad. Un aspecto fundamental de la fe católica es la doctrina de la Trinidad, que enseña que Dios es uno en esencia y trino en personas, el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Esta doctrina, aunque profundamente misteriosa y difícil de comprender, también está vinculada con la cuestión de la creación de Dios. La Trinidad no implica que Dios haya sido creado o que haya surgido de alguna manera. El Padre no crea al Hijo ni al Espíritu Santo, en cambio, cada una de las personas de la Trinidad es igualmente eterna e inseparable de la otra, pero en una relación de amor perfecto y continuo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, la Trinidad es un misterio de fe en el que se revela la vida misma de Dios, su ser íntimo y su obra en el mundo. La revelación cristiana enseña que no hay un inicio en la Trinidad. El Hijo, Jesucristo, es eterno junto con el Padre y el Espíritu Santo. Ninguna de las personas de la Trinidad es creada, sino que todas existen en una relación eterna de amor. En el Evangelio de Juan 17:5, Jesús ora al Padre antes de su pasión, diciendo, ahora, Padre, glorifícame junto a ti mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Esto subraya que la relación entre el Padre y el Hijo es eterna, y ambas personas existen desde antes de la creación del mundo. La Trinidad es, entonces, una expresión del misterio de un Dios que no tiene principio ni fin, y que siempre ha existido como una comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios,
inmutable y autoexistente. El atributo de la inmutabilidad es otro aspecto clave que subraya que Dios no es creado. Según la doctrina católica, Dios es inmutable, lo que significa que no cambia. El cambio es una característica de lo finito y lo creado, pero Dios, al ser eterno y perfecto, no tiene potencialidad de cambiar. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que Dios es el ser absolutamente inmutable, CIC 213, lo que refuerza que no hay ningún proceso de creación o transformación que Dios haya experimentado o pueda experimentar. En este sentido, la autoexistencia de Dios está vinculada con su inmutabilidad. Dios no fue creado por nadie porque Él es el fundamento de toda la existencia, la fuente primaria de todo ser. En otras palabras, Él es el ser necesario, y en su perfección, no necesita nada ni a nadie para existir. Esto se conecta con la idea de que Dios, al ser subsistente en su propia esencia, es absolutamente independiente. Ninguna creación puede originarlo, porque no depende de ninguna causa externa para existir. Él es el primer principio, el primer motor que da origen a toda la creación sin ser creado. La revelación de Dios en la creación. Aunque Dios no fue creado, la creación del mundo sí tiene lugar a través de su voluntad y poder. La creación en la teología católica se entiende como una acción libre de Dios, que no fue una necesidad sino una elección de expresar su amor y bondad. El libro del Génesis nos muestra cómo Dios crea el universo, por medio de su palabra, es decir, por su voluntad divina. La creación, según la visión cristiana, no es un proceso que ocurre en un vacío o sin propósito, sino que Dios crea el mundo por amor y con un propósito. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se nos enseña que Dios es el creador de todo lo que existe. Sin embargo, es importante entender que, aunque la creación tiene un principio, Dios no tiene principio, y su voluntad de crear es una expresión libre y generosa de su amor eterno. El misterio de la existencia de Dios. La pregunta sobre quién creó a Dios lleva a los seres humanos a enfrentarse a un misterio profundo e insondable. La doctrina católica enseña que Dios es un misterio, y aunque los fieles pueden llegar a conocer algo de Él a través de las Escrituras, la naturaleza de Dios trasciende toda comprensión humana. San Agustín reflexionaba sobre este misterio, diciendo que la mente humana está demasiado limitada para comprender plenamente a Dios. La eternidad, la inmutabilidad y la autoexistencia de Dios son realidades que desafían las categorías finitas de la mente humana, invitando a los creyentes a una humildad profunda y una fe que va más allá de la razón. La creación del mundo en 6 días, según la Biblia, es uno de los relatos más fundamentales y conocidos del Antiguo Testamento. Este relato se encuentra en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, y describe cómo Dios creó el universo y todo lo que en él existe. La enseñanza sobre la creación en 6 días es central en la doctrina católica, que interpreta este relato como una manifestación de la voluntad divina y la acción ordenada de Dios para darle forma al cosmos. A continuación, exploraremos en detalle el relato de la creación en 6 días según la religión católica y la interpretación bíblica, con una reflexión sobre el significado teológico, simbólico y espiritual de estos eventos. La creación según el Génesis, un relato sagrado. El relato de la creación en 6 días se encuentra en los primeros capítulos del libro del Génesis, específicamente en Génesis 1, 1, 2, 3. La descripción es clara y secuencial, y está estructurada para mostrar la progresiva obra creativa de Dios en cada uno de los 6 días de la creación. Primer día, la creación de la luz. En el primer día, Dios creó la luz, separándola de las tinieblas. Génesis 1, 1, 5 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz, día, y a las tinieblas llamó, noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Este primer acto de la creación es fundamental, ya que introduce el concepto de orden en el caos. La luz no solo tiene una función física de separación entre el día y la noche, sino que también simboliza la presencia divina en el mundo.
En la teología católica, esta luz se ve como el primer paso para traer orden al caos primordial, reflejando la bondad de la creación de Dios. Segundo día, la creación del cielo. En el segundo día, Dios separó las aguas de arriba y de abajo, creando el cielo, que se menciona como el firmamento. Génesis 1, 6-8, dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y así fue. Hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y llamó Dios al firmamento, cielos. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Este acto simboliza la creación del espacio o dominio donde las criaturas vivirán, un espacio donde el cielo y la tierra se establecen en sus lugares, reflejando el orden y la estructura de la creación. Tercer día, la tierra y la vegetación. En el tercer día, Dios reunió las aguas en un solo lugar, dejando aparecer la tierra seca, y luego hizo que la tierra produjera vegetación, plantas y árboles. Génesis 1, 9-13, dijo Dios: reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, y aparezca lo seco. Y así fue. Cuarto día, la creación de los cielos y los luminars. En el cuarto día, Dios creó los luminars del cielo, el sol, la luna y las estrellas, para gobernar el día y la noche, separando la luz de las tinieblas. Génesis 1, 14-19, dijo Dios: haya luminars en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años, y para dar luz sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos grandes luminars, el luminar mayor para que señorease en el día, y el luminar menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Los luminars del cielo tienen una función práctica en la organización del tiempo, días, noches, estaciones, años, pero también pueden ser vistos como símbolos del control divino sobre el cosmos. El sol representa la luz divina, mientras que la luna refleja la luz del sol. Esto refleja el principio católico de que Dios es el soberano del tiempo y de la creación. Quinto día, la creación de los seres vivos en el agua y el aire. En el quinto día, Dios creó las criaturas marinas y las aves del cielo. Génesis 1, 20-23, dijo Dios: produzca las aguas reptiles que vivan, y aves que vuelen sobre la tierra bajo el firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y todas las aves según su especie. Y vio Dios que era bueno. Este acto resalta el principio de diversidad en la creación, ya que Dios creó una amplia variedad de seres vivos, tanto acuáticos como aéreos, cada uno según su especie. En la teología católica, esto subraya el principio de que todo ser creado tiene un propósito específico y es bueno en la medida en que refleja el plan divino. Sexto día, la creación de los animales terrestres y el hombre. El sexto día es el día culminante de la creación, ya que Dios creó los animales terrestres y, finalmente, al ser humano a su imagen y semejanza. Génesis 1, 24-31, dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, animales domésticos, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y así fue. Hizo Dios las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Al final de este día, Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26-27, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La creación del hombre y la mujer es un acto trascendental porque introduce al ser humano como imagen y semejanza de Dios. Esto implica que los seres humanos tienen una dignidad especial, siendo llamados a una relación especial con Dios. La creación del hombre en este día subraya la importancia de la humanidad en el plan divino y la responsabilidad que tiene sobre la creación. En la teología católica, esto es visto como un signo del amor y la confianza de Dios hacia los seres humanos, ya que les concede el dominio sobre la tierra. El séptimo día, el descanso de Dios. El séptimo día es un día de descanso, conocido como el sabático. Génesis 2, 2-3, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo,
y descansó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que había hecho. El descanso de Dios en el séptimo día no significa que Dios estuviera cansado, sino que estableció un ritmo ordenado de trabajo y descanso, el cual los seres humanos deben seguir. En la doctrina católica, el descanso del séptimo día, el sabático, es una invitación al hombre a descansar y a reconocer la bondad de la obra de Dios. Este descanso tiene una dimensión espiritual, es un signo de la paz y la armonía que deben caracterizar la relación de los seres humanos con Dios y con la creación. La enseñanza teológica y espiritual. La creación en 6 días, tal como se presenta en Génesis, tiene varias lecciones teológicas clave. En primer lugar, subraya que Dios es el creador absoluto del universo. Todo lo que existe tiene un propósito y una bondad intrínseca, ya que todo ha sido hecho por un Dios bueno y generoso. En segundo lugar, la creación refleja un orden y un propósito divino, lo que implica que el cosmos no es fruto del azar, sino que ha sido diseñado por Dios de manera ordenada y armoniosa. En tercer lugar, la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios establece una relación especial entre Dios y la humanidad, una relación de dignidad, responsabilidad y amor. Por último, la creación en 6 días es un recordatorio de la santidad del trabajo y el descanso. Dios, al crear en 6 días y descansar en el séptimo, enseña a los seres humanos la importancia de equilibrar el trabajo y el descanso, reconociendo que todo trabajo es parte de la misión divina de cuidar y cultivar la creación. El génesis de la vida, desde la perspectiva católica y según la enseñanza bíblica, es un tema profundamente conectado con la creación divina y el propósito trascendental del ser humano. En el contexto de la religión católica, el relato de la creación encontrado en el libro del Génesis ofrece una comprensión sobre el origen de la vida, el lugar del ser humano dentro del cosmos y su relación con Dios, con la creación y entre sí. Este relato no solo tiene un valor histórico y narrativo, sino también teológico y simbólico, revelando el plan divino en la génesis de la vida y la relación del hombre con su creador. El Génesis de la vida según la Biblia. El libro del Génesis es el primer libro de la Biblia y establece los cimientos teológicos sobre la creación del universo y la vida en el mundo. En sus primeros capítulos, particularmente en el Génesis 1 y 2, se ofrece una explicación sobre cómo Dios creó el universo, la tierra, los seres vivientes y, finalmente, al ser humano. Esta narrativa tiene un fuerte enfoque en la soberanía de Dios como creador y la relación intrínseca entre Dios y toda la creación, incluida la vida humana. La creación de la vida, Génesis 1. En el primer capítulo de Génesis, el relato presenta la creación en 6 días, y cada uno de esos días tiene un propósito específico para el establecimiento de la vida y el orden en la creación. Dios, en su soberanía, da forma a la vida en su diversidad, comenzando con la creación de la luz, luego separando las aguas, creando la tierra, y generando la vida vegetal, animal y humana. El pasaje más relevante para el génesis de la vida en este contexto es Génesis 1, 24-31, donde Dios, al final de la creación, dice, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Y vio Dios que era bueno. Esta declaración de bondad es un punto crucial. La vida es vista por Dios como buena, algo intrínsecamente bueno porque ha sido hecha por Él mismo, el Creador perfecto. En el día sexto, la creación culmina con la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios. Este es un elemento fundamental del relato, ya que establece la relación especial entre Dios y los seres humanos. Génesis 1, 26-27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La creación del ser humano es única, pues no solo es creado como parte del orden de la vida, sino que posee una dignidad especial, ya que lleva la imagen de Dios. Esta declaración implica que la vida humana es profundamente significativa, tiene un propósito y un valor intrínseco debido a esa relación directa con el Creador. La formación del hombre según la religión católica y la Biblia es un tema de gran profundidad teológica y espiritual, que abarca tanto los aspectos físicos como espirituales de la creación humana.
El relato bíblico sobre la creación del ser humano se encuentra principalmente en los primeros capítulos del libro del Génesis y establece los cimientos sobre la comprensión de la dignidad humana, el origen del alma y el propósito de la vida en la tierra. En el contexto de la fe católica, la formación del hombre no es simplemente un evento físico, sino una obra divina que refleja el amor de Dios por sus criaturas y el propósito eterno para la humanidad. La creación del hombre según la Biblia. En el libro del Génesis, la formación del hombre es descrita en dos relatos complementarios, uno en el Génesis 1 y otro en el Génesis 2. Ambos relatos ofrecen diferentes perspectivas sobre el mismo evento, pero ambos tienen en común el hecho de que el ser humano es creado directamente por Dios y de una manera especial, con una dignidad única en relación con el resto de la creación. Génesis 1, la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. El primer relato, en Génesis 1, 26-31, describe cómo Dios, al final de su obra creativa, crea al ser humano a su imagen y semejanza. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26-27. En este relato, Dios crea al hombre y la mujer de manera simultánea, con una igual dignidad y una relación especial con él. La creación del ser humano es distinta a la de los demás seres vivos, pues la imagen y semejanza de Dios no se atribuye a las plantas, animales o cualquier otro ser creado. Este acto especial implica que el ser humano tiene capacidades espirituales, racionales y morales que lo hacen apto para conocer, amar y servir a Dios. Imagen de Dios. Ser creado a imagen de Dios significa que el ser humano refleja ciertos atributos divinos, como la racionalidad, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar y relacionarse. Esto no implica que el ser humano sea físicamente parecido a Dios, sino que tiene cualidades que lo hacen capaz de conocer y experimentar la vida en un nivel espiritual, y de vivir en comunión con su Creador. Semejanza de Dios. La semejanza se refiere a la plenitud de la vocación humana. Aunque la imagen de Dios es inherente a la naturaleza humana, la semejanza con Dios está vinculada con la realización plena de esa imagen, es decir, en vivir conforme al plan divino de justicia, amor y santidad. El ser humano tiene la capacidad de alcanzar una relación más profunda con Dios mediante su libre voluntad y el ejercicio de sus facultades espirituales y morales. Génesis 2, la creación del hombre del polvo de la tierra. El segundo relato de la formación del hombre, en Génesis 2:7, ofrece una visión más íntima y detallada de la creación del ser humano. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Este versículo muestra la creación directa de Dios sobre el ser humano, al tomar polvo de la tierra y modelarlo con sus propias manos. El acto de soplar el aliento de vida en el hombre subraya la acción divina personal en la creación del ser humano. El ser humano no solo es una criatura material, sino que recibe una dimensión espiritual a través del aliento de vida, que en la tradición católica es considerado el alma inmortal. La dimensión física del hombre, tomada del polvo de la tierra, refleja su conexión con el mundo material. Pero la dimensión espiritual, infundida por el aliento de Dios, lo eleva por encima de las criaturas materiales. La unión de estos dos elementos, el cuerpo y el alma, constituye la naturaleza única del ser humano. La creación de la mujer, un ser complementario. El relato de Génesis 2 continúa con la creación de la mujer. Dios observa que no es bueno que el hombre esté solo, por lo que decide crear a la mujer como ayuda idónea para él. Según Génesis 2, 21-23. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Este acto simboliza la unidad y complementariedad entre el hombre y la mujer. Ambos son iguales en dignidad y fueron creados para vivir en comunión y compañerismo. La mujer es la complementaria perfecta del hombre, reflejando el plan divino de la humanidad en su conjunto, la cual está llamada a vivir en armonía con la creación y con Dios. En la teología católica, la creación de la mujer a partir de la costilla del hombre no implica una desigualdad,
sino una complementariedad profunda y una unión total entre ambos. La formación del hombre en la teología católica. En la religión católica, el relato bíblico de la formación del hombre tiene una gran carga teológica. La enseñanza católica subraya que el ser humano es una criatura especial y el corazón de la creación, pues ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Este concepto teológico está en línea con la doctrina del Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, que enseña que el hombre es creado por Dios, con un propósito divino y una misión específica en la tierra. El alma humana, en la doctrina católica, el hombre es un ser compuesto por cuerpo y alma. El cuerpo es tomado de la tierra, y está destinado a ser transformado, a través de la resurrección y la gloria eterna. El alma, en cambio, es creada directamente por Dios y es inmortal. En este sentido, la creación del alma humana no se puede entender como algo simplemente físico, sino como una creación directa de Dios que otorga al ser humano su identidad y propósito trascendental. El Catecismo de la Iglesia Católica, CIC 362, dice: el alma humana es creada inmediatamente por Dios. Esta afirmación resalta el carácter divino y único de la creación del alma humana. La dignidad humana, el hecho de que el ser humano sea creado a imagen y semejanza de Dios otorga a cada persona una dignidad intrínseca, que no depende de sus logros o posición social, sino de su relación con Dios. Esta dignidad es inviolable y fundamental para el respeto y el trato digno de cada ser humano. La dignidad humana es la base de la ética católica, que promueve el respeto por la vida, la justicia y la solidaridad. El llamado a la santidad, al ser creado a imagen de Dios, el hombre está destinado a vivir en una relación íntima y eterna con Dios. La vida humana tiene un llamado a la santidad y a la redención, que se logra a través de Cristo. La Iglesia Católica enseña que el ser humano, al ser creado por Dios, tiene una misión en la tierra: vivir de acuerdo con la voluntad divina, amando a Dios y a sus semejantes. La creación de la humanidad no es un acto aislado, sino que tiene un propósito eterno en la vida divina. El cuerpo humano, aunque es material, no es considerado algo inferior o meramente accidental en la teología católica. Al contrario, el cuerpo es sagrado porque es la creación de Dios, y es la morada del alma. En el CIC 364, se dice: el cuerpo humano es creado por Dios y pertenece a Él. Por lo tanto, se debe tratar con respeto, y su dignidad no depende solo del alma, sino también del cuerpo, que ha sido creado por Dios y es destinado a ser transformado en la resurrección. La creación del mundo y el pecado original son dos de los temas más fundamentales y teológicamente significativos de la religión católica y de la Biblia. Estos conceptos no solo explican el origen del universo y la humanidad, sino también la naturaleza de la relación entre Dios y sus criaturas, el propósito divino para la humanidad y la entrada del mal en el mundo. Ambos temas se encuentran particularmente desarrollados en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, y tienen implicaciones profundas para la comprensión católica del sufrimiento, la redención y el plan divino de salvación a través de Jesucristo. La creación del mundo según la Biblia. La creación del mundo, según el Génesis, se describe en los primeros 2 capítulos de este libro, que ofrecen una narrativa profunda y rica sobre el origen del universo y todo lo que existe en él. En la religión católica, este relato se interpreta no solo como una explicación histórica del origen del mundo, sino como una enseñanza teológica que revela el propósito de Dios y su relación con la creación. La creación en 6 días, Génesis 1. El Génesis 1 presenta la famosa descripción de la creación en 6 días. La narración comienza con un acto de creación primordial, en el que Dios crea el cielo y la tierra a partir de un estado de caos y oscuridad. En este contexto, la creación es vista como un acto divino ordenado, que refleja la sabiduría, la bondad y el poder de Dios. En los primeros días, Dios ordena el caos y separa elementos de la creación. Día 1. Dios crea la luz, separándola de las tinieblas. Día 2. Crea el cielo y separa las aguas. Día 3. Dios reúne las aguas y hace que aparezca la tierra seca, creando también los vegetales. Día 4. Dios crea las luces del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, para separar el día de la noche. Día 5. Crea los peces y las aves.
Día 6. Crea los animales terrestres y finalmente al ser humano, a su imagen y semejanza. El séptimo día, Génesis 2, es el día del reposo, donde Dios bendice y santifica el día, lo que establece el modelo del sábado, un día de descanso para la humanidad. La enseñanza católica sostiene que el relato de la creación en 6 días tiene un valor simbólico y teológico. Aunque algunos católicos aceptan que la creación puede haberse realizado a través de procesos científicos, como la evolución, la Iglesia enseña que Dios es el origen último de todo lo que existe, y que el mundo fue creado por un acto libre de voluntad divina. El hombre y la mujer, imagen de Dios. En el Génesis 1, 26-27, se dice que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Este es uno de los aspectos más importantes de la enseñanza católica. El ser humano posee una dignidad única, pues ha sido creado directamente por Dios y en relación especial con Él. El hombre y la mujer son creados iguales en su dignidad, pero con diferencias complementarias, como lo muestra la creación de Eva a partir de la costilla de Adán en Génesis 2. La Iglesia Católica interpreta esta creación como el fundamento de la dignidad humana. El ser humano está destinado a vivir en comunión con Dios, en armonía con la naturaleza y con los demás, reflejando el amor y la sabiduría divina. El pecado original, la caída del hombre. A pesar de la bondad y perfección inicial de la creación, el Génesis 3 introduce la tragedia del pecado original, que marca un cambio radical en la relación entre Dios y la humanidad. El pecado original se refiere al primer acto de desobediencia por parte de los primeros seres humanos, Adán y Eva, que cometieron al ceder a la tentación de la serpiente, identificada en la tradición cristiana como Satanás. Este pecado tuvo profundas consecuencias tanto para Adán y Eva como para toda la humanidad. La tentación y la desobediencia, Génesis 3, 1, 6. En el jardín del Edén, Dios había dado un mandamiento claro a Adán y Eva: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que, si lo hacían, morirían. Sin embargo, la serpiente, que representa al mal, engaña a Eva, sugiriéndole que, al comer del fruto, no moriría, sino que se haría como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva, tentada por la promesa de sabiduría, come del fruto y luego da también a su esposo, Adán, quien también lo come. Este acto de desobediencia es el pecado original. La Iglesia Católica enseña que este pecado no fue simplemente un acto de transgresión de una norma, sino que rompió la relación de confianza y amor entre la humanidad y Dios. A través de este pecado, el mal entró en el mundo, y con él la muerte y la corrupción del orden original. Las consecuencias del pecado original. El pecado original tiene varias consecuencias graves que afectan a toda la humanidad, según el relato bíblico y la interpretación católica. Entre las consecuencias más importantes se encuentran la pérdida de la gracia original. Adán y Eva perdieron el estado de gracia en el que vivían, que les permitía estar en perfecta comunión con Dios. Esta pérdida de la gracia original afecta a toda la humanidad, transmitiéndose de generación en generación. La Iglesia Católica enseña que todos los seres humanos nacen con el pecado original, CIC 417. Este pecado no es un acto personal de cada individuo, sino una condición heredada. La ruptura de la armonía con Dios, la relación de confianza y amor que existía entre los primeros humanos y Dios se rompe. Adán y Eva se esconden de Dios, y Dios los expulsa del Edén, Génesis 3, 23-24. La entrada del pecado introduce la alienación y la separación de Dios, que se convierte en la causa de la miseria humana. La muerte y el sufrimiento. Como consecuencia del pecado, la muerte entra en el mundo, no solo como una muerte física, sino también como una muerte espiritual, separación de Dios. El sufrimiento, el trabajo arduo y la lucha por la supervivencia se convierten en parte de la experiencia humana. La humanidad está ahora sujeta a las consecuencias de la caída, y la creación misma se ve afectada por la corrupción del pecado. La inclinación al mal, concupiscencia. Aunque la humanidad conserva su dignidad, el pecado original introduce en cada ser humano una tendencia al mal llamada concupiscencia. Esto significa que, aunque los seres humanos son capaces de hacer el bien, están inclinados a cometer el mal, lo que hace necesario el bautismo para ser liberados del pecado original y restaurados en la gracia de Dios.
la redención y la esperanza en Cristo. A pesar de la gravedad del pecado original, el Génesis 3:15 contiene lo que la tradición católica ve como la primera promesa de redención, la promesa del Mesías, que vencerá al mal y restaurará la humanidad. Este pasaje, conocido como el protoevangelio, dice: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Los cristianos interpretan esta profecía como la victoria de Cristo sobre Satanás. La Iglesia Católica enseña que el pecado original es superado por la muerte y resurrección de Jesucristo. A través de su sacrificio en la cruz, Cristo redime a la humanidad del pecado original y sus consecuencias. El bautismo se convierte en el medio por el cual los creyentes son liberados de esta condición y restaurados en la gracia de Dios. La creación del mundo y el pecado original son dos elementos esenciales para comprender el plan divino de salvación en la religión católica. El relato de la creación revela a Dios como el Creador soberano y bueno, cuyo propósito es un mundo armonioso y lleno de vida.